Contactos al más alto nivel, millones de rublos a su disposición y un ejército privado en sus manos, a su servicio. Yevgeny Prigozhin, el chef de Putin, brilla con luz propia en esta interminable guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Qué es lo que busca? ¿Cuáles son sus ambiciones? ¿Ha llegado la hora de su asalto al Kremlin? Lo vemos todo en el siguiente vídeo. Bienvenidos a las crónicas de la estepa rusa, a vuestras crónicas, y gracias por todo el apoyo que me estáis dando, gracias por vuestros me gusta, por vuestras suscripciones, por vuestros comentarios, porque al final esto es lo que a uno le anima a seguir un poco en la brecha. Dicho esto, al turrón. Yevgeny Prigozhin, ¿qué es lo que busca? ¿Qué ambiciones tiene? ¿Está preparando su asalto final al Kremlin? Este es un vídeo de esos que yo denomino de kremlinología. Porque vamos a intentar atisbar, intuir lo que ocurre en el Kremlin, que ya os puedo avanzar que es algo tremendamente difícil, porque yo creo que pocas cosas hay en el mundo más opacas que lo que ocurre dentro de la Fortaleza Roja de Moscú. Pero, a pesar de que me puedo equivocar, vamos a intentar atisbar, vamos a intentar acercarnos a qué es lo que ocurre entre bambalinas. Y en este mundo opaco entre lo público y lo privado, pues es donde nuestro protagonista, donde Yevgeny Prigozhin, se mueve como pez en el agua. Primero los hechos. A ver, lo importante es que Prigozhin ya no se corta. Ya su compañía de mercenarios Wagner ha salido del armario, por así decirlo, ya está oficializada. Y además están jugando un papel importante, no tanto quizá en el campo de batalla, no como una baza ganadora en el campo de batalla, sino lo que representa Wagner en la dirección de la guerra, en la dirección política de la guerra. Me explico. La decisión del Kremlin de no movilizar todo el país desde un primer momento y los continuos reveses sufridos por el ejército oficial, pues llevaron al Kremlin a pensar en utilizar algo que solo han utilizado o utilizaban generalmente fuera de sus fronteras, que son los mercenarios de Wagner. Allá donde el Kremlin no se arriesgaba a ir, o no se arriesga a ir, pues va Wagner. Por primera vez, abierta y públicamente, los mercenarios de Prigozhin luchan en territorio ruso, lo que para todos los demás son los territorios ocupados ucranianos por Rusia en esta invasión. Pero fijaos lo importante que es esto, porque demuestra lo fuerte que se siente Prigozhin. Prigozhin nunca había reconocido que él había fundado Wagner. Siempre lo había negado. De hecho, había llevado a juicio a gente como Navalny. Había llevado a juicio por difamaciones e injurias a medios de comunicación como Medusa. Él juraba y perjuraba que no tenía nada que ver con Wagner. Hasta que el pasado 26 de septiembre, ¡boom! En su página de F-Contact, es una red social rusa, Prigozhin respondía a esta pregunta que estáis viendo. Le preguntaban si él era el fundador de Wagner o no. Bueno, pues en esta respuesta reconoce que el 1 de mayo del 2014 nació Wagner y que él fue su fundador. El misterio, ese secreto a voces que todo el mundo conocía, quedaba resuelto. Esta posición de Prigozhin, esta posición de fuerza, mostrando al mundo que él era el fundador de Wagner, pues probablemente no se hubiera dado si el Kremlin hubiera llevado la dirección política de la guerra de otra manera. Si el Kremlin hubiera, desde el primer momento, hubiera puesto en marcha una movilización total, o una a gran escala como mínimo, probablemente el papel de Wagner en la guerra sería menor. Con lo cual, quizá tampoco Prigozhin se hubiera atrevido a decir lo que ha dicho. Por suerte para los intereses de Prigozhin, el Kremlin decidió enfocar la guerra políticamente de otra manera, ¿no? El Kremlin era sabedor de que una movilización total o a gran escala pues supondría un gran malestar en la sociedad rusa, especialmente en algo que todavía no se denomina oficialmente guerra, es una operación militar especial. Entonces, el Kremlin decidió optar por tirar de soldados profesionales, voluntarios, de las repúblicas, del Donbass, de Lugansk y de otras partes de Rusia, y de métodos alternativos. Y ahí es donde entra Wagner. Wagner hace que la gente no note que hay una guerra. Hace que la gente no se dé cuenta de que están en esta situación. Al fin y al cabo, Wagner son voluntarios. Nadie les obliga a ir. No hay repercusiones sociales. No pasa nada si un tipo de Wagner la espicha
en Jersón. No pasa nada. Él ha decidido ir allí. El problema es que de tanto tirar de esta gente de Wagner, el propio Putin puede haberse convertido en un poco rehén de Prigozhin. Los necesita. Y ojo, aquí voy a hacer una aclaración. El poder lo tiene Putin. Es decir, si a Putin ahora le da por cortarle la cabeza a Prigozhin, se la corta. Punto. ¿Vale? Lo que pasa es que no le interesa. A Putin le viene bien Prigozhin. Y ojo, al revés también. A Prigozhin le viene bien que esté ahí Putin. Porque al final, Prigozhin es un hombre de negocios. Y está viendo la guerra, sí, con su componente patriótico, exaltado, antisatanista, como queráis llamarlo. Pero al final, Prigozhin es un tipo de negocios. Y la guerra para él está siendo un negocio enorme. Además de un posible beneficio económico, que seguramente Prigozhin también lo busque, ¿está buscando algo más? ¿Qué puede rondar por la cabeza de Prigozhin? Bueno, vamos a elucubrar, porque al fin y al cabo esto son elucubraciones, esto es kremlinología pura y dura. Lo que sí podemos decir es que Prigozhin hasta ahora era lo que llamamos un marginado. Sí, tenía sus contactos, tenía sus millones, pero realmente Prigozhin no pertenece a esa casta de oligarcas, amigos de Putin, gente en la que él realmente confía y a los que él invita a su mesa. Si ponemos un símil de mesas de restaurantes, podríamos decir que Prigozhin está comiendo o estaba comiendo en una mesa cercana a Putin. Muy cerca, pero no en la mesa de Putin. La guerra lo ha cambiado todo. Ahora Prigozhin come en la mesa de Putin. Sí, todavía no está en ese nivel de íntimo, confidente, persona en la que Putin confía, porque no confía, pero lo tiene a su lado. Y eso es muy, muy, muy importante, porque Prigozhin al final ofrece algo que esos oligarcas, esos amigos Sechin o los que sean estos de Gazprom, al final no pueden ofrecer. Es que Prigozhin ofrece acción, ofrece resultados tangibles, ofrece hombres, ofrece carne de cañón, cosa que todos sus oligarcas no pueden. Prigozhin le ofrece a sus voluntarios, pero también Prigozhin le ofrece carne de cañón, por ejemplo, gente que está en las cárceles. Es que ya son varios vídeos donde se ve a Prigozhin o a un tipo que por lo menos se le parece muchísimo a Prigozhin yendo a la cárcel y reclutando a la gente, dándoles la oportunidad de ser indultados si combaten con Wagner. Наверное, слышали, ЧВК «Вагнер» называется. Война тяжелая. На всякие там чеченские и так далее близко не похоже. Первый грех – это дезертирство. Никто не дает заднюю. Никто не отступает. Никто не сдается в плен. Второй грех – это алкоголь, наркотики. В зоне боевых действий. Пока полгода вы с нами, вы все время в зоне боевых действий. И третий грех – это мародерка, включая сексуальные контакты с местными женщинами, флорой, фауной, мужчинами, там, с кем угодно. Минимальный возраст, который мы берем, это 22 года. Максимальный возраст условно, это 50 лет. Кто нам нужен? Нам нужны только штурмовики. 60% моих парней штурмовики, и вы будете одними из них. Далее, через полгода, уходите домой, получив помилование. Те, кто хочет остаться с нами, остается с нами. Поэтому вариантов вернуться на зону нет никаких. Те, кто приезжает и в первый день говорит, куда-то я не туда попал, мы делаем отметку дезертир, y после этого следует расстрел. O vídeos donde condecora y felicita a presos que han resultado heridos en acciones militares. Вы заслужили это помилование. Никто вам его не дал, не принес, вы его заслужили сами. Именно участием в боях, проявлением геройства. Тебе вручается медаль за отвагу. Поздравляю, дай встал. Держи. Памятный знак ЧВК «Вагнер» за ранение.
Грамота от начальника Национального центра управления обороны Российской Федерации. И самый важный документ, о котором я говорил. Справка об освобождении, о полном помиловании. Поздравляю. Al final, Prigozhin es capaz de darle al Kremlin lo que el Kremlin necesita. Y en esto se ha encontrado con un extraño compañero de cama, ¿o no? Hablo de Ramzan Kadyrov, el jefe de Chechenia. Porque al final a los dos les une lo mismo. ¿Qué es eso? Es esa capacidad de ofrecer, en el caso de Chechenia, pues sus voluntarios o su gente de Akhmat-Sila, y en el caso de Prigozhin, pues sus otros caladeros, otros voluntarios o la gente de las cárceles. Pero los dos, tanto Prigozhin como Kadyrov, están en la misma onda. No son pocas las voces que comentan que es el propio Putin el que alienta esta competición entre el dúo Prigozhin-Kadyrov y el ejército ruso. Premia, castiga, para que así las dos partes estén siempre activas, ¿no? Si uno ve que uno hace el otro reaccione. Bueno, de ahí que los recelos, por ejemplo, entre el ejército ruso y las tropas de Kadyrov sean enormes. De hecho, el ejército ruso ha echado pestes sobre la forma de llevar la guerra de los kadirovitas, ¿no? De que si llegaban, se sacaban la foto, pegaban 3 tiros, hacían un vídeo de TikTok, de ahí ese nombre del batallón TikTok, y que luego se largaban y que dejaban el marrón al ejército. Sobre Wagner hay otro tipo de críticas. Es más una crítica a cómo hacen la guerra, en el cual Wagner no le da igual perder gente, ¿no? Le da igual dejar un reguero de cadáveres en pos de conseguir un objetivo militar. A ver, dicho esto, tenemos que volver a pensar que estamos hablando de voluntarios que tienen una mentalidad diferente. Estamos hablando de expresidiarios, con lo cual tampoco tienen nada que perder por aquí y por allá. O sea que su comportamiento en el campo de batalla es muy diferente a lo que podría ser un soldado profesional ruso, y ya no digamos nada de estos nuevos movilizados que veremos a ver qué moral de combate tienen. Vale, ya tenemos claro que Prigozhin y Kadyrov ponen la mano de obra barata, la carne de cañón. Es verdad que ahora con el tema de la movilización a lo mejor su papel baja un poquito, pero un poquito nada más. Entonces, ¿qué quiere? ¿Qué busca Prigozhin, por ejemplo? Luego vamos a hablar de Kadyrov, pero ¿qué busca Prigozhin? Quiero que os fijáis en estas imágenes. Son del centro Wagner que ha abierto en San Petersburgo. Es un edificio imponente. Prigozhin es de San Petersburgo. Prigozhin odia al gobernador de San Petersburgo, Beglov. De hecho, hace unos días envió un escrito a la Fiscalía General Rusa para que investigara a Beglov como el jefe de una auténtica trama de corrupción en la ciudad. Es la primera vez que alguien ajeno al Kremlin, ajeno, entre comillas ajeno, hace estas acusaciones contra una persona puesta y cercana a Putin, y por ahora Prigozhin se ha ido de rositas. Veremos a ver cómo acaba todo, pero por ahora no ha habido ningún efecto contra él. San Petersburgo es la niña de los ojos de Prigozhin, San Petersburgo es la niña de los ojos de Putin, y el que controla San Petersburgo es Beglov, que al final es un dedazo de Putin. Teniendo en cuenta que el papel de los gobernadores, por muy San Petersburgo que sea, es un papel menor, y menos en esta guerra, ¿podría ser el nombramiento de Prigozhin como gobernador de San Petersburgo un regalo de consolación, controlar la ciudad donde nació como una especie de gracias por los servicios? ¿O Prigozhin tiene algo más en mente? ¿O Prigozhin cree que se merece algo más? El diablo está en los detalles, como dijo aquel. Fijaos muy bien en esta foto. Está dentro del edificio de Wagner que han inaugurado en San Petersburgo hace unos pocos días. En este montaje, las palabras más grandes, más importantes son Rusia, presidente y ministro de Defensa. Ministro de Defensa. ¿Es un mensaje subliminal de Prigozhin? A ver, entiendo que el puesto de presidente es algo inalcanzable para Prigozhin. Putin es Putin. Y ahí no llega. Punto. Pero el puesto de ministro de Defensa podría ser
que Prigozhin intentara llegar al puesto que ahora ostenta Shoigu? ¿Sería factible? ¿Está dejando caer Prigozhin que quiere ser ministro de Defensa? Hay movimientos que parecen indicar que la influencia de Prigozhin en lo que son las Fuerzas Armadas rusas va en aumento. Me explico y pongo un ejemplo. El actual comandante de las tropas rusas en Ucrania es Sergei Surovikin. Sergei Surovikin está muy ligado a Prigozhin. ¿Por qué? Porque ambos coincidieron en Siria. De marzo a diciembre de 2017 y de enero a abril de 2019, si no recuerdo mal, Surovikin fue el comandante en jefe de las tropas rusas destinadas en Siria. Y en Siria también estaba Wagner. Sorpresa. Por tanto, a ver, blanco y en botella. Si Surovikin estuvo en Siria y Prigozhin estuvo en Siria, pues me juego mis 5 bretes a que se conocen y además yo creo que también están en la misma onda de todo tipo. Ya tenemos una pata importante. La otra pata, nuestro amigo Kadyrov, que también ha estado maniobrando desde el comienzo de la guerra y constantemente para que este conflicto fuera conducido de una manera más enérgica, más violenta, más fuerte. Y ninguno de los anteriores comandantes rusos cumplían los deseos de Kadyrov. Hasta que ha llegado Surovikin, al que el propio Kadyrov lo ha calificado como un verdadero general. En resumidas cuentas, Prigozhin y Kadyrov han maniobrado para que Surovikin esté al mando. ¿Una concesión quizá de Putin hacia estos dos tipos por los servicios prestados? Quizás, no lo sé. Puede ser. Lo que sí tengo claro es que tanto Kadyrov como Prigozhin son de esos tipos que no se van sin cobrarse todas las deudas. Y de ahí que las deudas se puedan pagar con ministerios o con cargos oficiales. Por ejemplo, Prigozhin. Hemos hablado de que a lo mejor el Ministerio de Defensa. Mi opinión, yo creo que Prigozhin busca ser el director de los servicios secretos, ser el director del FSB. Venga ya, Juanjo, ¿a dónde vas? O sea, Prigozhin, director del FSB de los servicios secretos, ¿tú te has fumado? Pues a ver, me explico, déjame explicarme. Porque esa teoría no es para nada descabellada. Si veis el historial de Prigozhin, veis que es un tipo que se ha movido muy bien entre bambalinas. ¿Y quiénes se mueven, o quiénes son los que mejor se mueven entre bambalinas, entre lo oculto y lo público? Joder, pues los servicios secretos. Y además, con el añadido de que los servicios secretos en Rusia tienen un poder militar enorme. Es decir, tendría bajo su mando todas las fuerzas del FSB, que son muchas y muy buenas, un mini ejército prácticamente, y además sus propias tropas de Wagner, baqueteadas, entrenadas, sin escrúpulos, y que además solo se deben al señor que les paga, Prigozhin. Al final tendrías unos servicios secretos con un poder que yo creo jamás Prigozhin habría soñado. Estamos hablando del control total y absoluto sobre los rusos. Nada ni nadie se movería sin que Prigozhin lo supiera. Es que es una cosa aterradora, pero es que al mismo tiempo es, para una persona como Prigozhin, es una idea maravillosa. El paraíso prácticamente. A esto del control policial tenemos que añadir que Prigozhin es un experto en el control de las redes. Es famoso y conocido como el creador de la fábrica de troles ruso. Sabe perfectamente cómo funciona todo este mundo de Internet y sabe perfectamente que quien controla Internet, quien controla sus redes sociales, controla todo. En la información es poder. La persona que controla quién escribe, cómo escribe, qué dice en un post, en un inocente post de una publicación en redes sociales, en ese momento ya sabes cómo piensa esa persona, ya sabes de qué pie cojea, ya sabes qué tienes que hacer si hiciera falta. Por tanto, esa unión entre ese poder policial del FSB con ese poder, ese control de los medios de comunicación de Internet, llevaría a Prigozhin a tener unas cuotas de poder que yo creo que ni el mismo Putin ahora mismo. ¿Y para Kadyrov qué? Bueno,
pues teniendo en cuenta cómo es ese personaje, lo que le gusta aparentar, lo que le gusta destacar, lo que le gustan las medallitas, sus desfiles con sus miles de hombres, yo creo que el puesto por el que se pirra Kadyrov sería el de ministro de Defensa. O sea, tendría, otra vez, estamos volviendo a dos ejércitos. Uno sería controlar las fuerzas regulares y otro sería a su propia policía kadyrovita especializada en reprimir. Y esto es importante, ¿vale? Porque vamos a pensar en una situación donde la guerra no fuera bien para Rusia, que acabara mal. En ese caso, sí, tenemos a Kadyrov como ministro de Defensa y tenemos a Prigozhin como director del FSB y con Putin arriba, siempre Putin arriba, yo creo que podría darse la circunstancia de que serían los ideales, aunque suena muy feo y muy malo, pero serían las personas ideales para mantener el país bajo control. Repito, estamos hablando de una situación donde Rusia perdiera la guerra, donde hubiera levantamientos en regiones. Ahí necesitas mano militari. Y la mano militari te la van a dar Kadyrov y Prigozhin. Si lo pensamos fríamente, tanto en el escenario de una victoria rusa o de una Rusia derrotada, las figuras de Prigozhin y Kadyrov van a salir beneficiadas. Si Rusia vence, y el papel de tanto de Kadyrov y Prigozhin ya vemos que es un papel activo, estos dos, clean, 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 van a pasar por caja y se van a cobrar los favores. Y en el caso de una Rusia derrotada, ¿quién mejor que ellos para poner el orden? Clean, 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 a pasar por caja otra vez. Un win-win de libro. Estamos hablando de dos situaciones por ahora completamente hipotéticas. Pero ya sabéis que a mí esto de la kremlinología avanzada me pirra. Si nos fijamos a día de hoy en cómo están hoy las situaciones, mi consejo, ya veis, mi consejo, sería que Prigozhin y Kadyrov no se movieran mucho más de lo que están haciendo. A ver, están ganando posiciones, están consiguiendo influencia política. Putin los necesita. Ellos también necesitan a Putin. La alianza funciona. Ya no son marginados en la mesa de Putin. Ahora comen en su mesa. Comen cerca de él. Muy cerca de él. La gran pregunta es, ¿se atreverán algún día a quitarle el plato que les da de comer? ¿Se atreverán algún día con el propio Putin? Espero que os haya gustado, espero que haya sido interesante. Si ha sido así, por favor, vuestros likes, comentarios, suscripciones. Comentarios, sobre todo también mucho en kremlinología avanzada, que me gusta mucho también escucharos. Y nos vemos en el próximo vídeo de Crónicas de la Estepa Rusa. Das vidania.